Algún día vamos a contar todo cómo nació el encuentro, pero el encuentro tuvo un comienzo en una oportunidad. No estaba en el corazón del pastor Marcelo o de la pastora Karina, estaba en el corazón de Dios. Yo siempre digo esto, que una iglesia, ¿sí?, una congregación, siempre primeramente está en el corazón de Dios. ¿Por qué? ¿Para qué existe? ¿Por qué Dios tenía en el corazón el encuentro? Porque quería a través del encuentro salvar vidas, ¿sí?, salvar familias que estaban en el pecado, en la desesperación, en la angustia. Por eso estaba en el corazón de Dios, no estaba en el corazón de nosotros, ¿sí? Y Dios nos puso a nosotros para dar, por así decirlo, luz y comienzo al encuentro. Y así hace que nosotros estamos 14 años predicando la palabra del Señor sin interrupción. No iba a decir la otra palabra porque no me va a salir. Ininterrumpidamente. Sin interrupción. Sin parar. Hubo muchos problemas, hubo muchas dificultades, hubo mucha opresión, hubo muchos diferentes motivos para que esto no siguiera adelante. Pero como estaba en el corazón de Dios y la iglesia es del Señor, usted y yo somos del Señor, esto sigue adelante. ¿Sí? Y hubo una palabra por la cual, hubo dos palabras fundamentales en nuestro corazón, en nuestra vida, para iniciar, para arrancar el trabajo, podríamos decir, espiritual. Una está allí en Habacuc y otra es una palabra que yo en esta noche quiero predicar. Si bien muchos la conocen, está ahí en Mateo capítulo 4, pero en esta noche yo quiero tomar rápidamente, si usted me tiene paciencia, algunos puntos que yo creo que son esenciales y son fundamentales. Usted sabe que todas las cosas tienen un comienzo, sí. ¿Sí? Por eso también el encuentro tuvo un comienzo y tuvo una palabra en la cual lo avala. ¿Sí? Si usted va a un trabajo, usted tiene que a buscar trabajo, usted lleva un currículum donde lo avala de que usted tiene la experiencia necesaria para poder llevar adelante ese trabajo. ¿Sí? Y a nosotros, para llevar adelante este trabajo, se inició si bien con la experiencia que podíamos tener con mi esposa y con algunos hermanos que iniciamos la obra, pero también hubo una palabra la cual nos respaldó en su momento y nos respalda y nos va a seguir respaldando hasta el día que venga Jesucristo. No sé si me entiende. ¿Sí? Y eso, la palabra de Dios es siempre la que nos va a sostener en el tiempo. Nosotros nos podemos confiar en nuestra experiencia, podemos confiar en lo que sabemos, en lo que hemos experimentado, en lo que respecta al Señor, en lo espiritual, pero lo que sobre todo nos tiene que fortalecer, nos tiene que hacer mantener firme y nos tiene que sostener en el tiempo, es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, como existió, ¿sí?, y no fue cambiada, ¿sí?, aunque a muchos la pueden llegar a cambiar y la pueden llegar a manejar a su forma, la palabra de Dios siempre se sostiene en el tiempo porque es Dios mismo. Es Dios mismo, es la palabra hecha carne, ¿sí? Es el logo, es el espíritu de la palabra lo que nos sostiene. Y esta palabra, la que yo voy a compartir esta noche, es la que nos sostuvo, la que nos sostiene y la que nos va a sostener. Está en Mateo capítulo 4, versículo 12, y la vamos a leer rápidamente. Dice así: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, está hablando de Juan el Bautista, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. ¿Sí? Que no tiene Galilea de los gentiles de lo que no eran judíos.
El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hombres, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca, con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca, y hace referencia, y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos. ¿De quién de ellos? De los judíos, pero sobre todo de los que Jesús llamó. ¿Sí? Porque los que llamó eran judíos y ellos eran gente religiosa que iban también a las sinagogas. Dice, predicando el evangelio del reino y sanando ¿dónde estaba? Recorrió toda Galilea enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. ¿Y qué hizo? Los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea y de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Amén. Amén. Amén a la palabra. Hermanos, como yo decía antes, que todas las cosas tienen un principio, y la iglesia, el encuentro, también tuvo un principio. Pero quiero decirte que así como nosotros tenemos un principio ministerial, podríamos decir como iglesia, también Jesús lo tuvo. Jesús también tuvo un comienzo en su ministerio. No es que ya nació en el ministerio con una Biblia bajo el brazo, aunque no existía. Jesús nació como usted y como yo. ¿Sabía? No lo sabía. Nació igual que usted. María lo tuvo que parir, si bien fue engendrado por el Espíritu Santo. Pero María tuvo que sufrir para que naciera Jesús, como cualquier mujer. Jesús tuvo que tener una familia como usted y como yo. Jesús también tomó, no sé si había mamadera en aquel entonces, pero también hacía popó igual que usted y como yo. Fue a la sinagoga, fue a la escuela igual que usted, igual que yo. Fue un hombre como usted, y como yo. Fue un joven, un niño, fue una persona normal, pero tenía un propósito, tenía un trabajo que hacer, tenía una misión, tenía que cumplir una voluntad del Padre, como usted y como yo. Quiere decir que todos los que nacemos en esta tierra tienen un propósito de vida. ¿Sí? Si usted no sabe cuál es el propósito en Dios, no sabemos nada. ¿Sí? Usted puede tener cualquier tipo de oficio, profesión, y eso me parece bárbaro. Pero lo que es en Dios, tenemos que saberlo. Jesús lo sabía. Jesús tenía bien en claro cuál era la misión del Padre para con él. ¿Sí? Por eso dice acá, cuando empezamos a leer, dice que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, ¿quién era Juan? Era su primo. Habían nacido casi en el mismo tiempo. Pero ¿qué pasa? Juan fue uno de los primeros que comenzó con su ministerio abriéndole el camino a Jesús, Juan el Bautista. Sí, no tenemos tiempo para hablar de él. Pero Juan fue el que le abrió el camino, le preparó el camino para que viniera Jesús. Si bien Juan predicaba, ¿sí?
predicaba de Dios, predicaba del arrepentimiento, bautizaba gente, hasta bautizó a Jesús. Pero él no era la persona que tenía que destacarse, sino tenía que destacarse Jesús, porque dice, yo no soy digno de desatar el cordón de la correa de la sandalia, porque el que viene tras de mí, él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Es él que carga con el poder y con la autoridad. Él es él que tiene que ser visto, es él que tiene que ser manifestado. Yo soy alguien que fue puesto para abrir el camino y para anunciar al que vendría después de mí. Por eso Jesús, cuando supo que Juan el Bautista había caído preso, sabía que ya él comenzaba a tener la oportunidad de comenzar el ministerio o seguir el ministerio. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista ya iba a ser decapitado. Ya entendía Jesús. ¿Por qué? Porque era el Hijo de Dios. Y sobre todo porque conocía las Escrituras y porque conocía las profecías. Mi hermano, cuando nosotros entendemos la palabra y conocemos la palabra, la conocemos bien, la leemos cada día, vamos a entender cuál es nuestro propósito para estar acá en la tierra. No sé si me entienden. Jesús lo sabía. Él ya había entendido porque se habló de Juan y se profetizó de Juan. Cuando Jesús dijo, cuando entendió, cuando vio que Juan estaba preso, él dijo, ya comenzó mi hora, ya tengo que salir yo. Mi hermano, es tiempo de entender cuál es el tiempo que nos toca a nosotros empezar a participar, ¿sí? Como personas, como hijos de Dios. Tenemos que entender los tiempos, tenemos que entender el tiempo nuestro. No podemos vivir toda la vida, y hablo como padre espiritual de esta casa, siempre sentado y esperando en Dios. Es tiempo, debemos conocer, debemos saber que ya es tiempo de levantarme y predicar y anunciar y orar y empezar a establecer la palabra de Dios en todo lugar. Ya es tiempo. Jesús dice acá que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y algo fundamental, mi hermano, acá no dice esa palabra. Usted sabe que el ministerio de Jesús se habla en los 4 evangelios. Y cada uno lo cuenta no a piacere suyo, sino como lo vio. Pero una de las cosas fundamentales, uno de los evangelios fundamentales que habla de esto es Lucas. Y dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 4, versículo 4, que habla lo mismo que estaba hablando Mateo. Y yo quiero destacar esto en esta noche, porque es de lo que estábamos hablando. Porque dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu, ¿a dónde? A Galilea. Y si usted ve el versículo 4, de Mateo, capítulo del 4, el 12, ¿qué dice? 4:12 era de Mateo. ¿Qué dice? Cuando Jesús oyó que estaba preso, ¿volvió a dónde? A Galilea. ¿Sí? Ya Jesús ya venía cargado ¿con qué? Con el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? La palabra dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu, ¿a dónde? A Galilea, a manifestar en lo que Dios había puesto en él. Quiero decirte, mi hermano, que todo ministerio, todo comienzo, se comienza ¿cómo? Con el Espíritu Santo de Dios. No se empieza con buenas intenciones. No se empieza con una linda experiencia que yo tengo o con el conocimiento que yo tengo. Jesús lo tenía. Porque Jesús conocía la palabra de Dios y siempre estaba en el templo. Porque una vez se le perdió a la madre, a María, ¿sí? Y lo encontró después de 3 días. ¿Dónde lo encontró? En la placita. ¿En dónde? En el templo. El tipo estaba interiorizándose de las cosas de Dios. Entonces, Jesús no comenzó su ministerio solamente con las profecías que había, que ya vamos a hablar, sino comenzó con el fuego del Espíritu Santo de Dios. Entonces, tu ministerio, tu vida, tu trabajo y todo lo que hagas en Dios es a partir del Espíritu Santo de Dios.
Mire, hermanos, por el encuentro en estos 14 años pasaron cientos y cientos de personas. Porque con buenas intenciones, con capacidades, con talentos, que gloria a Dios que Dios pone los talentos, pero si nuestros talentos no están basados en la palabra y en el Espíritu Santo de Dios, mi hermano, podés manifestarte en una semana y después viene un problema y te caes al piso. No sé si me entendés. Pasaron cientos de personas. Te puede hablar con Maricel, puede hablar con Nahuel, puede hablar con Eduardito, con un montón de hermanos que comenzaron al principio con nosotros. ¿Pasaron cuántos? Que se podían destacar, pero no estaban llenos del Espíritu Santo. Y cuando venía un problema, ¡pum!, desapareció. ¿Dónde está el hermano? Y no sé, desapareció. Pero los que estamos llenos del Espíritu Santo y comenzamos un trabajo no por experiencia, sino por una palabra, todavía estamos en vida. No sé si me entienden. Jesús comenzó su ministerio entendiendo que ya era el tiempo, pero empezó a manifestarse en Galilea con el Espíritu Santo. Todas las cosas tienen comienzo a través del Espíritu Santo. Si nosotros vamos a Génesis 1:2, cuando el Señor creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y que dice la palabra, pero el Espíritu estaba allí, esperando la activación de Dios para empezar a decir que empiecen a crearse las cosas, Mi hermano, todas las cosas comienzan por el Espíritu Santo y es activada por el Espíritu Santo y por la palabra de poder que sale de nosotros. ¿Amén? ¿Cuántos lo están entendiendo? Entonces, comenzó Jesús a manifestarse en Galilea, entendiendo que ya era el tiempo de empezar a manifestarse y dejando ya, dice, Nazaret. Entonces, yo quiero ir viendo algunas cosas. Son 9 cosas y manténgase firme, mi hermano. ¿Sí? Entonces, hay 9 puntos, 9 comienzos por los cuales Jesús comenzó su ministerio. ¿Sí? Y el primero comenzó entendiendo la necesidad que había en su mismo territorio. Porque dice que dejando a Nazaret, dejando el lugar de su crianza, ¿sí?, de su comodidad, comenzó el ministerio. ¿Qué quiero decir, mi hermano? Estamos muy cómodos sentados. Jesús también estaba cómodo en su casa. Tenía a su papá, que era carpintero, le hacía autito, le hacía camellitos, le hacía lo que sea, porque era carpintero su papá. ¿Sí o no? Su mamá era una mujer de Dios. Jesús era el primer hijo y estaba bien en su casa. Su comodidad. Pero la palabra dice, ¿dónde nació Jesús? ¿En dónde? Nazaret. ¿Sí o no? Jesús de Nazaret. Se manifestó allí. A ver, Enrique, ayúdame. Claro, pero se crió en Nazaret. Exactamente, en el lugar donde él recibió las primeras enseñanzas. Usted ha recibido las primeras enseñanzas acá. Es un lugar de comodidad. Jesús entendió, pero dice que él comenzó su ministerio dejando ¿qué cosa? Nazaret. Pastor, que me está echando de la iglesia. No lo estoy echando. Le estoy diciendo que se active. Que deje Nazaret y comience a activarse. ¿Sí? Comenzó con una necesidad. ¿Cuál era la necesidad? Allí en Capernaum. Porque dice, dejando a Nazaret, vino y habitó ¿en dónde? En Capernaum, ciudad marítima de la región de Zabulón de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Ya algo, no tenemos el tiempo para leerlo, pero usted puede leer allí en Segunda de Reyes, capítulo 15, versículo 29, que ya en aquel entonces el rey de Peca, vino y dice que tomó toda esa región y la tomó como esclava. Era una región que estaba padeciendo, una región que le pertenecía a Israel,
Pero por causa de su desobediencia, esa nación estaba en esclavitud, estaba padeciendo. Desde aquel tiempo hasta el tiempo de Jesús era una tierra esclava. Era una tierra que estaba padeciendo. Mi hermano, todo ministerio comienza por una necesidad. Dios nos llamó a nosotros al ministerio, al encuentro. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque había una necesidad. La necesidad de la gente. No, yo era salvo, yo podía estar en mi iglesia tranquilo. Pero hay una necesidad en la gente. En usted que conoció al Señor aquí, había una necesidad. Todo ministerio comienza con una necesidad. Su trabajo tiene que comenzar por la necesidad de la gente. Está muy bueno darle un paquete de fideo, darle un aceite, es bárbaro, pero lo va a usar hoy y mañana va a volver a tener necesidad. La necesidad espiritual es el comienzo para una mejor vida. Todo lo que te da el Señor desde el principio en el Evangelio comienza a cambiar toda tu situación. Es lo que hablábamos al principio de la congregación. ¿Se acuerda? El Evangelio hace un cambio totalmente rotundo en las personas. Amén. Así que, primer punto, el Evangelio comenzó, el ministerio de Jesús comenzó por una necesidad. El segundo, ¿sí? El segundo era que dejando Nazaret, dejando la comodidad de su casa para ir a la necesidad. Recién lo hablábamos. Tercero, había una profecía. El ministerio Jesucristo Pan de Vida, el encuentro comenzó por profecías, por palabras de Dios. Por eso no tengo el tiempo. Cuando Dios me habló de una iglesia, yo no quería saber nada, no quería entender nada, no me entraba en la mente que Dios me mostraba un lugar, me mostraba un púlpito, me mostraba un lugar donde entraba gente. Y yo le digo, Señor, esto es una locura. Yo estoy bien en mi iglesia. Entonces le digo, Señor, si a vos te parece que esto es de tuyo, mostráselo a mi esposa. Y yo no le había comentado nada a mi esposa. No le había comentado nada. Pasaron 3 o 4 días y el Señor le muestra una visión a mi esposa. Y mi esposa me lo cuenta como algo sorprendida. Le digo, quédate tranquilo, que de parte de Dios. Ya a mí me lo mostró hace un par de días atrás. Es una profecía, algo de parte de Dios que te viene trabajando a tu corazón, a tu espíritu. Profecía de pastorados. Mi hermano, siempre el ministerio comienza por una profecía, no por una locura nuestra, ni un capricho nuestro. Jesús comenzó a trabajar porque había una profecía. ¿Cuál era la profecía? Es esta, ¿sí? Es esta, la de Isaías capítulo 9, versículo del 1 al 2. Mire, vamos a leerlo rápido. Si yo tengo al Ale que tiene los dedos ahí sin frío, dice así, más no habrá siempre, 600 años de la venida de Jesús, se escribió esto. Más no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Tal como la aflicción que le vino en tiempo de que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de ¿dónde? Zabulón y la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Relaciónelo con lo que estábamos hablando. Jesús fue a ese lugar que era profético, que necesitaba que la luz de Cristo se resplandeciera. Mi hermano, quiero decirte, donde vos vas, la luz de Cristo resplandece. Donde vas a predicar la palabra, donde vas a orar, donde le compartís la palabra del Señor, la luz de Cristo resplandece. Este miércoles resplandeció en la carnicería de Daniel, porque estaba predicando el Evangelio. Y Dios se manifiesta. Dios se manifestó allí en Capernaum, en ese lugar. ¿Por qué? Porque se levantó Cristo a predicar el Evangelio. Comienzo a través de la profecía. Vamos a ver otro versículo más. El versículo 17. Dice la palabra, desde ese entonces comenzó a Jesús ¿a qué? A predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 23, estoy yendo rapidísimo. Y recorrió Jesús toda Galilea,
¿Haciendo qué? Enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mis hermanos, ¿sabe lo que nos tiene que identificar a nosotros como creyentes y como cristianos? No porque asistamos a una iglesia. Lo que nos tiene que caracterizar a nosotros por cristianos es por hacer esto. Por predicar la palabra de Dios. Por enseñar la palabra de Dios. Yo no me puedo caracterizar por ser cristiano porque estoy dentro de una iglesia. Esto no me hace iglesia. Esto no me hace cristiano. Esto no me hace salvo. Lo que me hace salvo es cumplir con la palabra, con lo que Cristo hizo. Y esto hace rato que venimos, amén, bien por el hermano. No por lo que yo dije, sino por lo que el Señor hace en nuestras vidas. Es así, mi hermano. Es así. Los que nos hacen discípulos de Cristo, muchos se consideran discípulos de Cristo, muy bien. Pero ¿qué es ser discípulo? ¿Es congregarnos solamente? No, es hacer lo que hace mi maestro. Ese es ser un discípulo. Es ver lo que hace, cómo habla, cómo se para, qué es lo que dice, cuál es su visión. Tenemos que ser discípulos de Cristo. Entonces, ¿cómo fue el comienzo del ministerio de Jesús? Enseñando y predicando el evangelio del reino en todo lugar. El encuentro comenzó con predicar el evangelio. ¿Y cómo predicamos en ese barrio? Y las cosas que hemos hecho en ese barrio. Y en el otro barrio. No somos gran evangelistas, pero algo hacemos. Así que una de las cosas que tiene por comenzar un ministerio es enseñando y predicando el evangelio. Mire, hay otras cosas que esto creo que nos tiene que pegar a todos. Una de las cosas que comenzó a hacer Jesús en su ministerio es el versículo 18. Miren lo que dice. ¿Qué dice? Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, Andrés, hermano. Bueno, ahí comenzó ¿a qué? A llamar a sus discípulos. Podemos tomarlo de varias maneras. Voy a decir, bueno, Jesús para hacer el trabajo tomó a alguien que lo apoyara, que tomara la misma visión, que empezara a formar un equipo de trabajo. Me parece bárbaro y es bueno. Pero ¿saben lo que hizo Jesús acá? Los hizo responsable a ellos mismos, que son de la misma tierra. No sé si me entiende. Los hizo responsable. Tu tierra es tu deber de ganártela. Es el deber tuyo de predicar el evangelio en tu tierra, en Galilea. Porque esta gente era de ahí, ¿sí o no? Él no fue y llamó a otra gente para que le vaya a predicar a lo de Capernaum, a lo de Decápolis, a lo de Zabulón, a lo de Neftalí. No. A lo de su misma tierra los hizo responsable. Los equipó, los ministró, los llenó de su Espíritu Santo. Le dijo, ahora ustedes tienen que ser responsables de la tierra que el Señor los puso. Mire, mi hermano, a veces cuando yo escucho las noticias, me gusta leer las noticias. Mi hija se enoja cuando yo escucho las noticias. Pero me gusta saber qué es lo que pasa en Rosario, en Santa Fe, en Argentina, porque es mi tierra. Y yo digo, me iría de acá, me iría a vivir, no sé, a Italia, entre medio, qué sé yo, en tantos lugares, me encantaría. Pero ¿saben que no lo puedo hacer? Por varios motivos, por la plata. Pero una de las cosas principales es que Dios me asignó un lugar y una tierra. ¿Qué es esta? No sé si me entiende. Y yo tengo que ser responsable de mi tierra. Porque es fácil irme. Y eso es otra cosa que pasó. ¿Cuánta gente se pasó
por el encuentro. Dice, no, porque ya en la otra iglesia ya tiene todo hecho, me voy allá y que allá está todo hecho, allá no tengo que trabajar, estoy bien allá. ¿Sí o no, Maricel? Ha pasado mucha gente. Pero qué importante cuando yo me hago responsable de mi tierra y me pongo a trabajar por la tierra. Porque muchos dicen, pero acá en la iglesia no se hace esto, no se hace el otro, voy allá porque allá lo tienen todo hecho. No, hacete responsable de tu tierra. Hacete responsable de tu lugar. ¿No te gusta cómo se hacen las reuniones? Se parte. Eso es una cosa. Pero en la tierra donde nosotros nacimos, en Rosario, de hacernos responsables de nuestra tierra, decir, yo tengo que ser una persona de cambio. Yo tengo que ser una persona de transformación. ¿Y Jesús qué hizo? Llamó a Pedro, lo llamó a este, lo llamó al otro. Ustedes son de esta tierra, ustedes se tienen que hacer responsables. Tienen que empezar a orar, tienen que empezar a predicar para que este lugar sea salvo a través de ustedes. Mi hermano, es fácil decir, cuánto problema acá, que Puyaro y que que el intendente, que el otro. Seamos personas de cambio nosotros. Seamos personas de cambio nosotros en el lugar y empecemos a cambiar y a transformar los aires. ¿Amén? Me parece que le estoy pegando a varios esta noche. Así que Jesús llamó a personas, ¿sí?, de su mismo lugar para que estableciesen el reino. Ahora, versículo 6. Versículo 6 no. Punto número 6, versículo 19. Todo comienzo tiene una visión y tiene un propósito y tiene un trabajo. Porque Jesús, cuando los llamó a sus discípulos, aunque los discípulos veían todas las cosas que Jesús hacía, y yo me imagino, ¿para qué me habrán llamado a mí? ¿Y Jesús qué les dijo? Vení, porque yo ¿qué les voy a hacer a ustedes? Dígalo. Mi hermano, el Señor te llamó para ser pescadores de hombres. Mujer, el Señor te llamó para ser pescadoras de mujeres. Jóvenes, el Señor los llamó para ser pescadores de jóvenes. Muy lindo el grupo de jóvenes que tenemos de amigos, pero hay que predicarle a jóvenes. No sé si me están entendiendo. Ese es el propósito, esa es la visión, esa es la meta, porque todo trabajo tiene una meta y tiene una visión. Muy lindo podemos nosotros cantar y tener grupo de alabanza, pero ¿cuál es la visión? ¿Cuál es el trabajo? Predicar el evangelio. Si una iglesia no predica el evangelio, es una iglesia apagada, vacía, quieta. ¿Usted sabe esto? No hay otra misión, mi hermano. Usted mañana en su casa, en el lugar donde está, tiene que predicar el evangelio. Tiene que contar el testimonio de lo que escuchó acá. Así que todo comienzo tiene una visión. Y por causa de la visión, y si se hacen las cosas correctas, vamos a ver el versículo 22. Y dice, y dejando al instante, ¿qué dice? La barca, y a su padre le siguieron. Eso es uno de los problemas mayores en toda la iglesia. En dejar lo nuestro. En dejar nuestros compromisos. En dejar nuestra familia. Acá dice, dejaron a su padre. Dejaron a su familia. ¿Qué pasa? ¿Se olvidaron de la familia? No. ¿Renunciaron a su familia? No. ¿Desecharon a su familia? No. Porque lamentablemente Jesús tuvo que ir a orar por la suegra de Pedro. ¿Sí o no? La tuvo que ir a sanar. Así que quiere decir que Pedro estaba casado y tenía familia y se ocupaba de su familia también. Porque fue a orar por su suegra. Quiere decir que tenía familia. Pero también tenían una misión. También tenían un llamado. A veces acá, cuando llamamos para algo, a veces es más importante nuestros quehaceres. Yo no digo de renunciar a su trabajo, pero cumpleaños, fiesta, aunque nos duela esto, aunque no nos duela lo otro, aunque haga frío, aunque llueva, y vamos.
Pero una reunión, si hace frío, llueve, no venimos. Pastor, ¿cómo me está pegando? Y bueno, hermano, después se le va a pasar durante la semana. ¿Qué quiere que? No sé si me entiende. Prefiero pegarle a usted, no que me pegue el Señor a mí, por no decirlo. Pero es así, hermano, dejamos todo. Por nuestras cosas dejamos todo. Pero para servir al Señor o para ir a orar a algún lado, no lo hacemos. No lo hacemos. Pero el tiempo, que no tengo esto, que no tengo el otro. Pero vos después lo ves en el Facebook que está... Se ríen, pero es la verdad. ¿Y sabe cómo uno sufre, hermano? Pero después cuando vienen con problemas, vienen con las capas caídas. Y a uno que le tiene que sacar las papas del horno. Pastor, qué duro. Lo tengo que decir, hermano. Comenzamos un año nuevo y yo lo quiero comenzar en gloria y en victoria. Con gente que nos acompañe. Dice que ellos dejaron al instante, dice. No le interesó nada. Bueno, vamos para adelante. Todos dejaron. Hasta su padre. ¿Y saben lo que era antes de dejar su padre? Es dejar la herencia. Lo dejaron todo. Mi hermano, si usted tiene un tiempo algún día, siéntese con nosotros, con mi esposa, y le vamos a decir cuántas cosas dejamos. Dejamos hasta nuestras hijas por servir a Cristo. ¿Sí o no? ¿Y cuántas veces nos han reclamado? Nos interesó la obra. ¿La hemos dejado sin comer? No, pues también rellenita. Pero, pero hemos renunciado a muchas cosas. Hemos renunciado a vacaciones, hemos renunciado a esto, hemos renunciado a otro, por el Señor. El otro día pasaron por casa, yo estaba lavando el auto afuera y pasaron 2 chicos, ya casados, con hijos, con negocios, con una 4x4 así grandota. Y cuando eran adolescentes nosotros decíamos con mi esposa, ¿qué serán de estos chicos cuando sean grandes? Hace 20 años atrás. Pues decían, pobrecitos. Pero pasaron, se bajaron, nos abrazaron, nos dijeron gracias por lo que nos han dado durante todo este tiempo. ¿Usted sabe lo que es eso para nosotros? Entonces decimos, no es para honrarnos a nosotros mismos, pero quiero decirle que todo trabajo en el Señor no es en vano. Y les puedo decir que todos los adolescentes y jóvenes que hemos ministrado con mi esposa están sirviendo al Señor. Mi hermano, todo trabajo en el Señor no es en vano. Bueno, usted, pastor, lo pudo hacer y yo, usted también lo puede hacer con familias, pastorear matrimonios, lo puede hacer en el Señor. Y nosotros en aquel entonces quizás no sabíamos todo lo que podemos llegar a saber hoy, pero dimos nuestro tiempo y dimos nuestro corazón. Les voy a decir, perdóname, Señor, hemos sacado plata de nuestro bolsillo, hemos pagado a chicos, le hemos pagado a chicos campamento porque no podían ir. Y esos chicos hoy en día están ministrando y están encargados de iglesias. ¿Sí, mi amor? No lo miento. Por causa de amor al Señor y amor a la obra. Usted lo puede hacer, hermano. Miren, de acá a 15 días, 20 días, tenemos a un matrimonio que está trabajando en Guinea-Bissau. Los invito a ofrendar por ellos. Les invito a ofrendar por ellos que están en el campo misionero. Han dejado todo por servir a Cristo. Amén. Eso dice que dejaron todo, dejándolo todo, le siguieron. Todo trabajo en el Señor comienza a verse los frutos, porque dice que Jesús dice que sanando toda enfermedad, la gente venía, aquellos que estaban afligidos, con dolencias, los lunáticos, endemoniados, paralíticos, y Él los sanó. Otra pauta de los comienzos, ver los frutos del trabajo. Ver los frutos del trabajo y ver los frutos de la palabra del Señor. Y el último, dice el versículo 24.
No, el 25. Perdón, 24 y 25. Dice, y se difundió, ¿qué cosa? Su fama. ¿A quién no le gusta la fama? ¿Le gusta a usted la fama? ¿Le gusta el reconocimiento? Sí. Nos gusta. Nos gustan que nos honren, como hoy honramos a los hermanos que trabajan en la iglesia. Gracias, hermanos, a todos los que trabajan en la iglesia por su trabajo en el Señor, porque todo trabajo en el Señor no es en vano. Es bueno el reconocimiento, nos alienta, nos incentiva. Pero acá el Señor dice que su fama, su reconocimiento fue en todo lugar. Mi hermano, podríamos hablar de un montón de otras cosas, pero lo dejo acá nomás. Nuestro trabajo en el Señor se tiene que difundir. El encuentro se tiene que difundir. ¿Pero por qué? ¿Porque pintamos el piso? No. Por los testimonios que se generan acá adentro. Por las personas que usted ora afuera y las trae porque recibieron a Cristo y fueron sanadas, recibieron milagros, restauraciones y cuántas otras cosas. La fama del Señor se tiene que reconocer en todo lugar. Todo comienzo termina, todo comienzo en el Señor termina manifestando la gloria del Señor en todo lugar. Esto es lo que el Señor nos dio al principio del ministerio. Y eso es lo que nos mantiene vivos. A pesar de un montón de cosas, nos mantiene vivos y vamos a seguir trabajando para que muchas más personas sigan recibiendo del Señor.